Una segunda partida. Lo último que vio Cronos en su vida anterior fue el parpadeo azul de un monitor a las 4:11 de la madrugada, y la barra de progreso de un build que llevaba compilando 40 minutos. No hubo dolor, ni siquiera sorpresa. Solo el peso repentino de su propia cabeza cayendo sobre el teclado, la tecla Enter hundiéndose bajo su frente, y después nada. Ni túnel de luz, ni voz solemne, ni juicio. Solo la sensación de haber perdido el hilo de un pensamiento a mitad de camino, como cuando el sueño te arrastra antes de terminar una frase. 10 años programando videojuegos que nunca vieron la luz. 3 estudios cerrados. Una relación que se apagó de tanto esperar que él saliera de la oficina antes de medianoche. Y al final, un cuerpo de 32 años que decidió que ya no podía más, sin avisar, sin dramatismo, en la silla más incómoda que había comprado nunca porque le pareció que gastar en una buena silla era tiempo que podía invertir en el juego. Así que cuando abrió los ojos otra vez, lo primero que pensó no fue dónde estoy ni qué pasó. Fue, qué raro, no me duele nada. El techo que tenía encima no era el suyo. Era de madera oscura, con vigas gruesas y una humedad que había dejado manchas en forma de continentes inventados. Se incorporó despacio, esperando el tirón familiar de la espalda que llevaba años cargando, y no lo encontró. Sus manos, cuando las levantó frente a su cara, eran más jóvenes. Más delgadas. Con una cicatriz pequeña en el nudillo del índice derecho que él jamás se había hecho. No gritó. No lloró. Se quedó sentado en un colchón desconocido, en una habitación desconocida, dentro de un cuerpo que reconocía como suyo por instinto, pero que no había visto nunca en un espejo, y pensó, con la calma extraña de quien ya no tiene nada que perder. Bueno. Otra vez desde cero, entonces fue el sonido el que lo sacó de la parálisis. Un timbre. No un timbre de teléfono ni de puerta, sino algo más limpio, más artificial, como el sonido de arranque de una consola que jamás había escuchado. Y después, suspendido en el aire frente a él, sin proyector, sin pantalla, sin ningún soporte físico que lo explicara, apareció un panel translúcido de bordes azules, con letras que flotaban como si el aire mismo las hubiera decidido escribir. Sistema Draco, inicialización completa. Anfitrión detectado. Cronos estado activo. Se quedó mirando el panel el tiempo suficiente para comprobar que no parpadeaba, que no era un efecto de cansancio ni una alucinación post-mortem. Estiró la mano y la pasó a través de las letras. No sintió nada, pero las letras temblaron como agua. Ok, dijo en voz alta, y se sorprendió de lo ronca que sonaba su nueva voz. Ok, esto es nuevo. El panel cambió. Nueva línea de texto, esta vez con un tono que a Cronos, que llevaba una vida entera hablando con máquinas, le pareció casi juguetón, como si el sistema disfrutara presentarse. Gracias, anfitrión. Sistema Draco. El sistema número 1 para crear juegos por el multiverso. Soltó una risa corta, casi dolorosa, la clase de risa que sale cuando algo es tan absurdo que el cuerpo no sabe qué otra cosa hacer con ella. Había pasado media vida diseñando videojuegos, fracasando en diseñar videojuegos, soñando con estudios que nunca despegaron, y el universo, o lo que fuera que hubiera detrás de una segunda vida, le había puesto un sistema en la cabeza cuya única función parecía ser, precisamente, crear videojuegos. Muy bien, dijo, todavía con la voz rasposa. Vamos a ver qué puedes hacer. Función principal. Diseño y producción de software lúdico. El sistema permite al anfitrión concebir, diseñar, programar y materializar experiencias interactivas originales. Restricción activa. No se permite la replicación de títulos ya existentes en cualquier punto del multiverso registrado por el sistema. Ejemplos de títulos bloqueados por redundancia. Datos ocultos por protocolo de originalidad. El límite de creación depende de 1. La capacidad imaginativa del anfitrión. 2. Las mejoras adquiridas mediante puntos de sistema. Cronos frunció el ceño. Aquello no era un botón de generar juego que escupiera una copia perfecta de algo que ya conocía. Era, en el fondo, el mismo trabajo que había hecho toda su vida anterior. Diseñar desde cero, programar línea por línea, pulir, romper, volver a armar. Solo que ahora tenía, flotando en el aire, algo parecido a un motor de desarrollo hecho de pura voluntad. ¿Y los puntos de sistema? Preguntó, casi esperando que la máquina no lo entendiera. Pero el panel respondió de inmediato, como si llevara toda la vida, la suya, la anterior, ambas, esperando esa pregunta. Los puntos de sistema, PS, se obtienen mediante
Finalización de proyectos, satisfacción de usuarios / jugadores, hitos narrativos personales y eventos especiales del multiverso. Los PS pueden canjearse por mejoras de motor, módulos de diseño, aceleradores de producción y objetos de manifestación física. Saldo actual. 0 PS. 0. Por supuesto que 0. Ni en la muerte se libraba de empezar con las manos vacías. Se levantó del colchón, una cama estrecha, de madera basta, en un cuarto que olía a serrín y a algo metálico que no lograba identificar, y caminó hasta la única ventana. Lo que vio afuera terminó de convencerlo de que no estaba en Kansas, ni en ningún lugar parecido a su vida anterior. Una ciudad. Pero no cualquier ciudad. Rascacielos que se apilaban unos sobre otros como si compitieran por morder el cielo, un puente colgante a lo lejos con cables tan gruesos que parecían venas de acero, y, clavado en la fachada de un edificio distante, iluminado incluso a plena luz del día, un logo circular, rojo y blanco, con letras que Cronos conocía de memoria porque las había visto 1000 veces en carteles, en juguetes, en portadas de cómics que coleccionaba antes de que el trabajo le robara el tiempo de leer nada que no fuera documentación técnica. Industrias Stark se quedó tan quieto que por un segundo olvidó respirar. No, murmuró. No me digas que, ubicación actual. Nueva York, tierra registrada bajo designación 616, Alpha. Nota del sistema. El anfitrión ha sido reubicado en un universo de alta actividad superhumana. Se recomienda discreción durante las primeras fases de desarrollo. Se rió otra vez, más fuerte esta vez, una risa que le raspó la garganta nueva y que terminó pareciéndose peligrosamente a un sollozo a mitad de camino. Había pasado su vida entera soñando con crear algo que la gente jugara, que la gente amara, y ahora estaba parado en un cuarto de alquiler barato en una ciudad donde los dioses caminaban entre los mortales y los genios armaban trajes voladores en garajes, con un sistema en la cabeza que le exigía, antes que nada, originalidad. No podía copiar. No podía traer de su mundo anterior ni un solo diseño ya hecho. Ni el Shooter Battle Royale que todos habían jugado hasta el cansancio en su antigua vida, ni el sandbox de bloques que enseñaba a programar a niños de 8 años, ni el terror de pasillos con muñecos sonrientes que tanto había estudiado por su mecánica de tensión. Todo eso estaba bloqueado, sellado, como si el propio multiverso llevara un registro de lo que ya existía y se negara a permitir duplicados baratos. Tenía que inventar. De nuevo. Desde el principio. Pero esta vez, por primera vez en años, sintió algo que no sentía desde que era un adolescente con una computadora prestada y una idea absurda de crear algo que nadie hubiera hecho todavía. Ganas. Ganas de verdad. Un golpe en la puerta lo sacó del trance. 3 golpes secos, impacientes. Cronos. La voz era de mujer, joven, con un acento que él tardó un segundo en ubicar como propio de Keynes. Si no bajas en 5 minutos me como tu parte del desayuno, y sabes que lo digo en serio. Él se quedó paralizado frente a la puerta. No tenía ni idea de quién era esa voz. No tenía ni idea de quién era él en ese mundo. Si tenía padres, hermanos, una vida a medio construir que ahora tendría que fingir recordar. El pánico, silencioso pero filoso, le subió por el pecho. Nota del sistema. Se ha detectado estrés elevado en el anfitrión. Sugerencia. Revisar memoria heredada antes de interactuar con terceros. Memoria, heredada. Susurró. Y entonces llegó, no como un panel de texto sino como algo mucho más íntimo. Un caudal de recuerdos que no eran suyos pero que, de golpe, sintió tan propios como los de su vida anterior. Un nombre, Cronos Reyes, 19 años. Una madre que había muerto de una enfermedad pulmonar 2 inviernos atrás. Un padre ausente desde antes de que él pudiera recordarlo. Una hermana mayor, Val, 23 años, que trabajaba 2 turnos en una cafetería para pagar el alquiler de ese departamento diminuto en un barrio donde los superhéroes eran noticias de televisión, no vecinos. Y él, el hermano menor que había dejado la universidad a mitad de camino porque no podía pagarla, que pasaba las noches dibujando bocetos de videojuegos en cuadernos baratos que nadie más que él tomaba en serio. La ironía le dolió en un lugar que creía ya insensibilizado. Había muerto siendo un desarrollador fracasado que nunca terminó nada. Había renacido siendo un chico que soñaba con ser desarrollador y que el mundo entero le decía, con cariño pero sin piedad, que dejara esa idea y se consiguiera un trabajo de verdad. Hoy, dijo, y su voz sonó, por primera vez desde que había despertado, como si de verdad perteneciera a ese cuerpo. Val estaba sentada en la mesa de la cocina, una mesa con una pata más corta que las otras, calzada con un cuaderno doblado, cuando él bajó.
Tenía el pelo recogido de cualquier manera, el uniforme de la cafetería ya puesto, y esa expresión de cansancio permanente que Cronos reconoció enseguida, porque la había visto en el espejo miles de veces en su vida anterior. «Te ves raro», dijo ella sin levantar la vista del café. «Más raro de lo normal, quiero decir. Dormí mal». «Siempre dices eso». Empujó un plato hacia él. 2 huevos y pan tostado, la clase de desayuno que se estira para que alcance. «Oye, ¿en serio, Cronos?» Lo de anoche, él se tensó, sin saber a qué se refería, hasta que la memoria heredada le entregó la pieza que faltaba, como una carta que llega tarde pero a tiempo. La noche anterior había discutido con Val. Sobre el dinero. Sobre los cuadernos llenos de diseños que no generaban un solo dólar. Sobre cuánto tiempo más pensaba perder en esa fantasía antes de buscar un trabajo de verdad en una fábrica, en una tienda, en cualquier parte que pagara algo estable. Y él, el Cronos original, se había ido a dormir enojado sin responder. Cronos, el nuevo, el que llevaba una vida entera de fracasos programáticos en la memoria y ninguna intención de repetirlos, respiró hondo. «Tienes razón», dijo, y vio cómo Val levantaba la cabeza, sorprendida de que no empezara la pelea otra vez. «He estado perdiendo el tiempo. Pero eso se acaba hoy». «Ah, ¿sí?» Ella entrecerró los ojos, desconfiada. «¿Y qué vas a hacer, genio? ¿Conseguir trabajo en Stark Industries?» «Algo mejor». Sonrió, y por primera vez desde que había muerto sintió que la sonrisa le salía sin esfuerzo. «Voy a hacer un juego. Uno de verdad. Y esta vez lo voy a terminar». Val se quedó mirándolo un segundo de más, como midiendo si valía la pena discutir otra vez o simplemente dejarlo pasar. Terminó soltando un suspiro que sonó a resignación cariñosa, el tipo de suspiro que solo dan las personas que ya perdieron demasiadas batallas contra el mismo terco. «Como digas. Hay atún en la alacena si tienes hambre después. Yo salgo a las 10 de la noche». Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Cronos se quedó solo en la cocina diminuta, con el panel del sistema todavía flotando en el rincón de su visión, discreto, como un icono de notificación esperando ser tocado. Se sentó en la silla que Val había dejado libre, apoyó los codos sobre la mesa desnivelada, y por primera vez en 2 vidas sintió que tenía exactamente la clase de presión que necesitaba. Nada que perder, y una hermana que se estaba matando a trabajar para que él pudiera, aunque fuera un poco más, soñar. «Bien», dijo en voz baja, invocando el panel con un pensamiento tan natural que le sorprendió lo rápido que su cuerpo nuevo había aprendido el gesto. «Enséñame qué tengo para trabajar». Herramientas iniciales del anfitrión. Editor de concepto, permite bocetar mecánicas, historia y estética antes de la producción. Compilador base, convierte el diseño aprobado en un prototipo jugable. Cámara de manifestación, genera el soporte físico o digital necesario para distribuir el juego terminado, limitado por el nivel del sistema. Una capacidad de producción actual. Proyectos de escala reducida, juegos de un solo mecanismo, corta duración, bajo presupuesto conceptual. No podía crear un juego de mundo abierto de 100 horas en su primer día. Ni falta que le hacía. Lo que necesitaba, lo entendió con la claridad de alguien que había visto morir 3 estudios por intentar apuntar demasiado alto demasiado rápido, era algo pequeño. Algo terminado. Algo que funcionara de principio a fin, aunque fuera humilde, porque un juego terminado y jugable valía infinitamente más que la más brillante de las ideas que se quedaban a medio camino. Abrió el editor de concepto. El panel se transformó en algo parecido a un lienzo en blanco, salvo que respondía a sus pensamientos con la misma fluidez con la que respondería un boceto en papel, solo que sin el límite de su propia mano temblorosa. Pensó en Val. En sus turnos dobles. En la mesa desnivelada. En una ciudad llena de héroes voladores donde la gente común, la que no tenía superpoderes ni trajes de titanio, solo quería algo que la hiciera reír 10 minutos antes de dormir, algo barato, algo suyo. Y entonces la idea llegó, no como un rayo sino como algo que llevaba ya un rato formándose en un rincón de su mente sin que él lo notara. Un juego simple, de esos que se juegan en la pantalla de un teléfono barato mientras se espera el autobús. Un personaje diminuto que tenía que subir, piso por piso, un edificio que se derrumbaba detrás de él a medida que avanzaba, recolectando fragmentos de luz que representaban recuerdos. Cuanto más alto llegaba, más rápido caía el edificio. La única forma de ganar tiempo era tomar decisiones en fracciones de segundo. Saltar, deslizarse, sacrificar un fragmento de luz por una ruta más segura. Lo llamó, sin pensarlo demasiado, ascenso concepto registrado. Ascenso género. Arcade de reflejos / plataformas verticales escala. Reducida verificación de originalidad.
En curso, verificación completa. Título original. No se detectan coincidencias en el registro multiversal. Desea proceder a la fase de compilación. Cronos sintió un nudo en la garganta que no tenía nada que ver con nervios y todo que ver con algo que se parecía sospechosamente a la esperanza. En su vida anterior, esa pregunta, proceder, la había respondido sí cientos de veces, para proyectos que después morían enterrados bajo la burocracia de un estudio, bajo inversionistas que cambiaban de opinión, bajo su propio perfeccionismo asesino. Esta vez no había nadie más decidiendo por él. Solo él, la mesa desnivelada, y un sistema que, por primera vez en toda su carrera, en 2 vidas enteras, le devolvía el control absoluto de si algo se terminaba o no. Procede, dijo. El compilador base se activó con un sonido parecido al de un motor arrancando en frío. Tosco, mecánico, pero decidido. Líneas de luz azul empezaron a tejerse en el aire frente a él, formando algo que no era exactamente código como el que había escrito toda su vida, sino una especie de traducción visual de sus propias decisiones de diseño, como si el sistema estuviera construyendo el esqueleto del juego a partir de la intención pura. Compilando prototipo, 12. Aquello no era instantáneo, como había temido en el fondo. No era un botón mágico que escupiera un juego terminado sin esfuerzo. El sistema le exigía, a cada pocos minutos, decisiones. La paleta de colores del edificio que se derrumbaba, la sensación exacta del salto, pesado y realista, o ligero y arcade. El sonido que haría el personaje al recoger un fragmento de luz. Cada elección era suya. El sistema construía, pero Cronos diseñaba, y en algún punto de esa mañana larga, sentado en una silla incómoda en una cocina que no era la suya pero que ya empezaba a sentir como un hogar, se dio cuenta de que estaba sonriendo sin darse cuenta, como no sonreía desde hacía años. Compilando prototipo, 47. Pausó un momento para comer el pan tostado que Val le había dejado, ya frío, y miró por la ventana de la cocina. Desde ahí no se veía el logo de Stark Industries, solo un callejón estrecho y un gato flaco que dormía sobre un contenedor de basura. Ese era su mundo, al menos por ahora. No rascacielos ni trajes voladores, sino una hermana cansada, un departamento con la pata de la mesa rota, y un sistema que le susurraba, línea por línea, la posibilidad de una vida distinta a la que había perdido. Compilando prototipo, 89. El panel tembló, como si el propio sistema contuviera algo parecido al entusiasmo. Compilando prototipo, 100. Prototipo ascenso completado. Puntos de sistema obtenidos por finalización de primer proyecto. Más 15 PS. Nota del sistema. El anfitrión ha desbloqueado la cámara de manifestación. Desea materializar el juego en un soporte distribuible. Cronos se quedó mirando esas palabras el tiempo suficiente para que se le enfriara el segundo trozo de pan a medio comer. 15 puntos. No sabía todavía si eso era mucho o poco, si alcanzaba para algo importante o si apenas rasguñaba la superficie de lo que el sistema ofrecía. Pero no era eso lo que le aceleraba el pulso. Era que, por primera vez en 2 vidas, había terminado algo. Materialízalo, dijo, con la voz un poco quebrada. La cámara de manifestación se activó con una luz que no venía de ninguna bombilla de esa cocina barata, y en el centro de la mesa desnivelada apareció, de la nada, un objeto pequeño y metálico. Una especie de cartucho compacto, del tamaño de una caja de fósforos, con una sola inscripción grabada en la superficie oscura. Ascenso lo tomó entre los dedos. Pesaba más de lo que su tamaño sugería, como si dentro de ese objeto diminuto cupiera de verdad todo el trabajo de la mañana. No tenía ni idea de cómo iba a mostrárselo a alguien, de cómo iba a convertir ese cartucho en algo que la gente pudiera jugar de verdad, en algo que le devolviera a Val, aunque fuera un poco, la fe que él mismo había gastado en discusiones y promesas rotas. Pero antes de que pudiera pensar en el siguiente paso, el panel del sistema se iluminó una vez más, con un tono distinto al resto, más urgente, casi de alerta, que hizo que a Cronos se le helara la sonrisa en la cara. Nota del sistema. Se ha detectado una anomalía energética menor en la firma del prototipo ascenso. Anfitrión, su primera creación ha llamado la atención de una entidad externa al radio de 5 kilómetros. Origen de la anomalía. No clasificado. Nivel de amenaza. Desconocido. Cronos apretó el cartucho metálico en su puño y miró, muy despacio, hacia la ventana de la cocina, hacia el callejón vacío, hacia el gato que ya no estaba durmiendo sobre el contenedor, sino de pie, con el lomo erizado, mirando fijamente hacia algo que Cronos, desde donde estaba sentado, todavía no podía ver. Fin capítulo 1.